Buenas, amados hermanos, vamos a seguir con la lectura de Mateo. Vamos por el capítulo 11. Primero vamos a orarle a nuestro Dios para que nos regale de su inteligencia y de su sabiduría. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por todas tus maravillas, Señor. Gracias por tu tierra y su plenitud, por compartirla con nosotros, Señor. Te pido que abras nuestra mente para que podamos recibir tu palabra, Señor, y que quite de nosotros toda esa vanidad, Señor, que pasamos mirando, que nuestro cerebro pasa mirando día y noche, Señor. Quita de nosotros todo eso para poner en primer lugar tu palabra, Señor, y así poder tener la mente tuya, Señor, así poder comprender y entender sabiduría en lo íntimo y en lo secreto. Gracias, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea que Jesús le dio instrucciones a los 12 discípulos, a los que ya conocemos, ¿verdad? Y que después de que le dio instrucciones para que ellos fueran también a hacer todo lo que él estaba haciendo, dice que se fue de allí a enseñar del lugar donde estaba y que se fue a predicar a las ciudades de ellos. ¿A cuáles ciudades? A las ciudades de los 12 discípulos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan el Bautista, el primo de él, el que fue antes de él, es este Juan. Estaba en la cárcel porque Herodes le había metido ahí. Entonces dice que al oír Juan, cuando él estaba preso en la cárcel, dice que envió a 2 de sus discípulos. ¿A quién? A Jesús, para preguntarle: ¿eras tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y es muy curioso, ¿verdad? Porque Juan, desde la pancita, ya él sabía que Jesús era el Verbo hecho carne. Pero él, al verse en la cárcel y al ver que no era rescatado por el Señor, dice que mandó a 2 de sus discípulos y le preguntó: ¿eras tú el que había de venir o esperaremos a otro? Tremendo, ¿verdad? Porque después de Juan estar lleno del Espíritu Santo, después de bautizarle, después de conocerle, que ya estando preso en su tribulación, le preguntase que si realmente ese era. O sea, había llegado a tener duda en su corazón por lo que él estaba viviendo. Entonces dice que respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, que vayan y le respondan, no con palabras, diciéndole sí, él es. No, vaya y díganle en los actos que yo estoy haciendo, mis obras, para que él sepa si realmente soy el Cristo o no. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, esto es lo que le fueron a decir a Juan para que le respondieran esta pregunta: si él era el Cristo, si él era el Hijo de Dios. Entonces miren lo que le respondieron. O sea, las obras que él hacía: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y saben, hermanos, si nos ponemos a profundizar, a escudriñar, todo esto es lo que hace cuando llega el evangelio a nosotros. Los ciegos ven, o sea, nosotros estamos ciegos ahorita, pero ciegos espiritualmente, hermanos, estamos ciegos espirituales, pero cuando venimos a Jesús, cuando venimos a su palabra, cuando venimos a la vida, se nos quita la venda. Dice: los cojos andan, hermanos. Nosotros andamos cojeando. Sí, andamos cojeando porque andamos siempre haciendo el mal.
Entonces andamos cojos en el mundo, pero cuando venimos a Él y ya empezamos a ver bien, ya no podemos andar cojos, andamos rectos. Los leprosos son limpiados, o sea, nosotros hermanos, si lo vemos esto espiritualmente, como les digo, escudriñando todos antes de venir a Jesús estamos leprosos, estamos enfermos, se nos come la carne, el mundo, la maldad. Pero cuando ya venimos a la verdad, se nos quita la venda, ya no somos ciegos, y se nos quita la venda, ya no andamos cojeando. Y si ya no andamos cojeando, ya somos limpiados porque ya no estamos enfermos. Los sordos oyen. Nosotros estábamos sordos. ¿Cuándo qué? Cuando hablaban esta palabra y la desechábamos, pero cuando venimos a Él y se nos quita la venda y dejamos de cojear y nos quitan nuestras enfermedades, nuestra maldad, empezamos a escuchar espiritualmente. Entonces, ¿qué? Dice, los muertos son resucitados, entonces somos resucitados. Somos resucitados, ¿por qué? Porque ya no estamos muertos, porque ya tenemos vida, vida eterna y vida en abundancia. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, o sea, a los pobres de espíritu, a nosotros, a los que no estábamos en la sangre, o sea, los gentiles, los que no permanecíamos bajo esa promesa, escogidos por Dios, por aquel pueblo de israelitas, sino que éramos gentiles. Y a los pobres es anunciado el Evangelio, a los pobres de espíritu. O sea, hermanos, que esto aquí, si lo profundizamos, podemos ver que es algo espiritual, es algo de lo que Dios nos ha sanado a nosotros cuando venimos a su palabra. Porque estábamos ciegos y ya no somos ciegos, porque andábamos cojeando pero ya no cojeamos, porque estábamos enfermos pero fuimos limpiados, inmundos, estábamos inmundos y ahora somos limpiados. Ahora escuchamos a través de su espíritu, y cuando escuchamos somos resucitados. ¿Por qué? Porque ya no estamos muertos. Y ya que llegó el Evangelio, anunciando el Evangelio. Estos éramos nosotros, los pobres, los ciegos, los cojos, los enfermos, los sordos y los muertos. Pero cuando vino el Evangelio de Él, encontramos vida, vida en abundancia y vida eterna. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. O sea, dichoso es aquel el que cree que el Verbo se hizo carne, que Él es el que había de venir. Tremendo. Mientras ellos se iban, comenzó a Jesús a decir de Juan a la gente. O sea, porque vinieron estos dos mensajeros y le preguntaron esto. Entonces el Señor empezó a hablar de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Recuerde que Jesús siempre hablaba con mucha sabiduría, porque Él se había llenado de sabiduría y de inteligencia desde que estaba en la pancita de María. Leían las escrituras y Él las guardaba en su corazón. Entonces les hablaba siempre con mucha elocuencia, sabiduría e inteligencia. Entonces empieza a comparar lo que hacía la gente cuando salía a ver a Juan, cuando Juan predicaba en el desierto. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Les hace la pregunta. O sea, ¿qué salían a ver de Juan? ¿Qué salían a ver? Entonces empieza a comparar. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? En signos de preguntas. Esto se lo hacía el pueblo. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, que ellos salían a ver a Juan. ¿Por qué? Porque Juan predicaba en el desierto y andaba vestido con ropa de camellos y comía solo miel silvestre sin langostas, porque él venía anunciando que había que arrepentirse, que había que dejar las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. O sea, le estaba describiendo a Juan, perdón, Jesús estaba escribiendo, sí, a Juan delante de la gente. Porque este es de quien está escrito. O sea que al igual que Jesús, también los profetas habían escrito algo sobre Juan y de que iba a venir primero. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti.
De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea que está dando un ejemplo de lo que era Juan. O sea que Juan no era un espectáculo. Una caña sacudida por el viento, dice que salieron a ver que Juan no era un espectáculo, que no era un hombre que se vestía con vestiduras delicadas, que era un hombre sencillo, que había creído y que su esfuerzo aquí sobre la tierra era porque él ya había sido escogido, elegido desde antes de la fundación del mundo para llevar el mensaje que ya los profetas antes habían escrito sobre este Juan iba a venir a preparar el camino. Por eso dice que sí era un profeta, pero más que un profeta, era un mensajero, el cual iba a preparar el camino delante, o sea, el que iba a estar antes de él. Eso es lo que quiere explicar Jesús en todo esto, que quién era Juan y que Juan era uno que había nacido y que no se iba a levantar otro mayor que Juan el Bautista, o sea, aquí en la tierra, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Es tremendo, hay bastante sabiduría e inteligencia aquí para poder describir lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque dice que de los que nacen de mujer, o sea, de los que nacen en la tierra, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea que hasta este momento no había alguien mayor sobre la tierra que Juan el Bautista. Esto es lo que está diciendo. O sea, ninguno de los demás profetas, ninguno de los demás mensajeros era tan grande como lo fue Juan el Bautista. Pero que en el cielo, allá en el reino de los cielos, dice que el más pequeño era mayor que él, que Juan el Bautista, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea que estaba diciendo que hasta Juan el Bautista ya no iba a haber más profetas, que de ahora en adelante el reino de los cielos ya no se iba a hablar más por profetas, sino que ahora ya todo iba a estar escrito, y que toda esta, ahora que se iba a evangelizar todo lo que habían hablado los profetas, y que ya dependía de usted si creer o no lo que estaba aquí escrito, lo que había sido y lo que se había dicho a través de los profetas. Por eso dice que ahora en adelante los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, los que creen en lo que está aquí escrito. Eso es lo que nos quiere decir. Porque todos los profetas y las leyes profetizaron hasta Juan. Aquí está. Que Juan fue el último profeta que hubo. Aquí está. Juan fue el último profeta. Porque a partir de ahí ya empiezan los discípulos. Sus discípulos. Y a través de sus discípulos ahora todos somos discípulos. Todos los que creemos en lo que está aquí escrito y cuando la compartimos estamos haciendo un discipulado, cuando estamos siendo hacedores de la palabra, pero ya nosotros no somos profetas porque ya está todo aquí escrito, todo está aquí escrito. Pero cuando Dios le habló a Ezequiel, cuando Dios le habló a Juan, cuando Dios le habló a Jeremías, cuando Dios le habló a Isaías, Dios le hablaba a través de sueños, a través de visiones, y ellos venían y los colocaban y los escribían, y entonces a través de los años se iba leyendo lo que estos profetas iban escribiendo, que es lo que tenemos nosotros ahora en la mano y que es lo que nosotros ahora hablamos y creemos, los que creemos, ¿verdad? Porque hay personas que no, que rechazan la sabiduría de Dios o que solo la oyen pero no son hacedores de ellas. Quien lee esta palabra y la cree es hacedor, hermanos, es hacedor.